¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un webinario más de la comunidad MindSonar. Mi nombre es Jaime Leal. Desde Toronto, Canadá, les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a tener un taller formidable, el taller de desarrollo de capacidades directivas impartido por nuestro coach y profesional MindSonar, Pedro Saldívar. Pedro Saldívar es director y fundador de DAO México, una empresa dedicada a prestar servicios de consultoría, coaching ejecutivo y coaching grupal en el norte de la República Mexicana con con clientes importantes en el área de manufactura, en el área de la metalúrgica, en el área de las maquiladoras, que son verdaderamente empresas que tienen bastante presencia en esa zona del país mexicano. Una cordial bienvenida a todas las personas que ya se están haciendo presentes en este webinario. Tenemos a María Emilia Ocasio. Si nos quieren comentar por medio de la sección de preguntas y respuestas desde dónde nos escuchan, siempre es interesante saber hasta dónde estamos llegando, ya que yo me encuentro prácticamente en el Polo Norte. De alguna manera vamos llegando, vamos viendo si llegamos hasta el Polo Sur y cubrir al menos en forma virtual toda el área de América, que es la misión de MindSonar, desde un servidor, Jaime Leal, como mentor y certificador de los programas de MindSonar, es cubrir y servir a todos los profesionales que se encuentran en este continente. Teníamos ya, hace un momento saludamos a Ana Gabriela Fuentes, un saludo a Ana Gabriela, hasta Montevideo, espero conocerte en los próximos días, que tenemos la certificación en Montevideo. Previo a eso tenemos la certificación en Perú, en Lima, ya está todo listo para esas dos certificaciones y posteriormente tenemos el día MindSonar en octubre, donde vamos a traer a personalidades de Europa, de Alemania, Holanda, de Estados Unidos, de Canadá, que van a estar visitándonos para coincidir los profesionales de MindSonar y seguir este viaje de aprendizaje constante. Un saludo a Mari Soler, que se encuentra en Guatemala. Esperemos que también esté José por ahí presente. José es o fue vicepresidente de la Asociación Guatemalteca de Coaching. Mari, su esposa, también certificada en MindSonar o en proceso de certificación. José Antonio, saludos a José Antonio desde Chile, a Cintia Gil, que está desde Uruguay, a Mari Soler. Por aquí, ¿a quién más tenemos? Ya habíamos comentado a Mari Soler. Tenemos, a ver, vamos a ver a quién conocemos. Patricia Jiménez, que va a estar con nosotros desde Perú, Arequipa. Raúl Sousa desde Monterrey, Nuevo León, México. Sandra Callejas desde Cali, Colombia. Estuve con ella ya hace una semana. Sibyl Pérez, que es un frecuente visitante de los webinarios. Sin más, vamos a dar inicio. Está ya todo listo para comenzar con el webinario del día de hoy. Para hacer la presentación y para no delatar más el inicio de este webinario, baste decir que yo conocí a Pedro hace 2 años, en 2014. Él participa en la certificación de profesionales MindSonar en México y a partir de ahí nos damos cuenta del gran potencial, la gran experiencia, el cúmulo de experiencia que tenía Pedro Saldívar desde entonces. Pues la verdad es inagotable, una persona que cuenta con certificaciones, estudios, experiencia y sobre todo una gran calidad humana para compartir. Siempre está dispuesto, es de los miembros de la comunidad que más comparte conocimiento, es de los miembros de la comunidad que más ha abrazado, recibido y alimentado esta cultura de compartir, donde nosotros decimos givers gain, aquellos que dan son los que más reciben o los que más ganan, ganamos dando. Y la verdad, Pedro Saldívar es un excelente amigo, ejemplo de cómo este compartir se convierte en una verdaderamente oportunidad de negocio. Cuando nosotros compartimos conocimiento, nos abrimos a los demás y las demás personas voltean y nos conocen, y cuando nos conocen nos recomiendan porque confían en nosotros, y así es como Bianca Negrón, Patricia Nieto, Pedro Saldívar, que frecuentemente han estado presentes en los webinarios, también han logrado hacer negocios más allá de las fronteras, conectar con nuevos profesionales y así seguir creciendo en la comunidad MindSonar. Pedro Saldívar va a estar presente con nosotros también en el MindSonar Day en octubre, que ya se acerca cada vez más y forma parte del equipo de la organización del evento. Muchas gracias, Pedro. Bienvenido a este evento. Si gustas ir quitando el mute de tu computadora. Bienvenido. La verdad es un placer recibirte aquí con nosotros, Pedro. Buenas tardes. Gracias por tus palabras, Jaime. Eres bien correspondido. Estoy muy contento de pertenecer a esta comunidad.
No, muchas gracias a ti. La verdad es un honor tenerte aquí con nosotros, Pedro. Cuéntanos, ¿cómo está el clima allá en Chihuahua, en México? Nublado, 28 grados, para nosotros excelente. En estos días hemos llegado a tener casi 39 grados de temperatura. Uy, Entonces bastante. ahorita está muy a gusto. Muy a gusto, muy agradable. Pues ya está todo listo, las personas siguen incorporándose. Yo voy a administrar la sección de preguntas y respuestas y somos todos tuyos para este momento de aprendizaje. Pedro, bienvenido y adelante con este taller. Muy bien, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Es un gusto poder compartir con ustedes esta experiencia, este planteamiento, este protocolo. Lo comparto desde una posición pues de mucha humildad, con ganas de aportar. En México tenemos una frase que dice, no se pretende ser el último camarón de la paella, pero tal vez uno importante. Entonces aquí estamos con todas las ganas de aportar. Muy bien, antes de iniciar, quisiera contar una breve historia relacionada con mi abuela. Mi abuela falleció a los 100 años, una mujer muy longeva, y una de sus aficiones más bonitas era hacer pasteles. Y hacía unos pasteles realmente exquisitos. En algún momento de su vida mi abuela tuvo su propio negocio y de alguna manera pues aportó en su casa con este negocio. Y la pregunta que todos nos hacíamos es, ¿cómo aprendiste a hacer esos pasteles? Cualquiera diría que es en base a la práctica, a repetir las recetas hasta que salgan bien. Alguien más diría que con disciplina, alguien más diría que pues a través de los años, de tomar en cuenta opiniones, pero la verdad de las cosas es que el cómo aprendemos a hacer algo, el cómo mi abuela aprendió a hacer esos pasteles tan deliciosos, va más allá de lo que nosotros observamos como comportamientos, inclusive puede ir un poco más allá de lo que es un metaperfil o nuestros patrones de pensamiento con los que vivimos en diferentes contextos. La capacidad que tenía mi abuela de hacer esos pasteles estaba muy relacionado con el cómo aprendió a hacerlos. En alguna ocasión platicando con mi mamá yo le hacía la pregunta, ¿cómo aprendió a hacer mi abuela esos pasteles? Y hay una diferencia en la pregunta, hay una diferencia de decir, ¿cómo haces esos pasteles? ¿Cómo lograste hacer esos pasteles? Es diferente a decir, ¿cómo aprendiste a hacer esos pasteles? La estrategia de aprendizaje para dominar una capacidad es el motivo de esta plática. Entonces, vamos a iniciar. Más adelante les diré uno de los secretos o varios de los secretos que tenía mi abuela para hacer pasteles. Muy bien. Vamos a continuar. Muy bien. El propósito de esta charla trata precisamente de nuestra capacidad para desarrollar capacidades, valga la redundancia. Es ese pequeño espacio cognitivo, espacio consciente, en donde uno se puede hacer la pregunta, ¿cómo aprendo a hacer determinada cosa? ¿Cómo aprendo a ser líder? ¿Cómo aprendo a ser coach? ¿Cómo aprendo a ser un mejor directivo? Y esta pregunta tiene impacto profundo porque no está relacionado, insisto, sobre prácticas, habilidades, perdón, o competencias. Esto tiene que ver más bien con estrategias internas, de cómo nos decidimos a aprender las cosas. Esta forma de cómo nos decidimos a hacer las cosas tiene indudablemente una parte consciente y una parte inconsciente. Muchas de las veces nosotros aprendemos de una manera inconsciente, aprendemos a mejorar habilidades con estrategias que no son conscientes de nuestra parte. Aprendemos con estrategias
que seleccionamos de una manera inconsciente. Y para eso estamos aquí. Vamos a tratar de encontrar la manera, a partir de MindSonar, de desarrollar nuestras capacidades para aprender. Muy bien. En mi caso, me toca trabajar específicamente con directores, con dueños de empresas, y básicamente el objetivo de este protocolo que les estoy presentando fue cómo le hacemos para mejorar las capacidades de las personas, de los directivos. No es cómo le hacemos para mejorar comportamientos o competencias, sino capacidades. Y para esto nos vamos a tener, digamos, 3 etapas de esta charla. Una primera etapa que es introductoria, en donde les voy a explicar en qué está basada esta metodología, que proviene de un grande de la programación neurolingüística, que es Robert Dilts. Luego, cómo se hace, digamos, cómo se utiliza la herramienta de MindSonar, y finalmente cómo se ajusta la estrategia. Digamos que ese es el camino que vamos a seguir en esta charla de aproximadamente 50 minutos. Muy bien, vamos a iniciar. En el contexto de niveles lógicos de Robert Dilts, que se los explico en un momento, ¿qué son las capacidades? Antes de responder esa pregunta, me gustaría ubicar los 6 niveles lógicos que Robert Dilts ha manejado desde hace ya muchos años. En su libro Coaching, Herramientas para el Cambio, Robert Dilts maneja de una manera muy padre, de una manera muy asertiva, diría yo, los diferentes niveles en los que las personas nos movemos. El primero tiene que ver con el propósito. El propósito es, de alguna manera, lo que está relacionado con nuestro espíritu, lo que está relacionado con el para qué hacemos las cosas. Y entonces ese propósito llena nuestra parte espiritual, nuestra esencia como personas, y responde al para qué. Para que ese propósito se cumpla, nosotros necesitamos asumir un rol determinado, una identidad. Y esa identidad responde a la pregunta: ¿quién se va a asegurar que ese propósito se cumpla? Y esto tiene un gran sentido en lo personal. Yo puedo compartirles experiencias muy bonitas, muy padres, en el sentido de que cuando la persona se da cuenta del rol que está jugando en determinado contexto, el solo hecho de darse cuenta implica ya un descubrimiento muy padre. Entonces, si venimos en orden, el propósito es la parte espiritual, el para qué. La identidad es el quién se va a encargar de lograr ese propósito. Y las creencias y los valores responden a la pregunta de por qué. ¿Por qué es importante hacer esto? Y en este sentido encontramos pues grandes estudios, grandes artículos sobre el manejo de creencias y valores. Finalmente, entre las creencias y valores y nuestros comportamientos se encuentran las capacidades. Y las capacidades tienen que ver con el cómo aprendemos a hacer las cosas. Ese cómo aprendemos a hacer las cosas, esas estrategias que usamos para desarrollar nuestro aprendizaje, condiciona en muchos sentidos nuestros comportamientos. Si la pregunta en capacidades es cómo, la pregunta en comportamientos es qué es lo que hacemos. Finalmente, nuestros comportamientos tienen un impacto en el contexto en el que estamos. Este, digamos, es el nivel más obvio, es el nivel más observable. Con estos 6 niveles, yo me permití, ahí en los cursos de certificación que Jaap Hollander y Jaime Leal dan, entendimos y nos enseñaron que MindSonar, o los patrones de pensamiento, se encuentra entre las capacidades y los comportamientos. Y entonces tenemos una estructura muy padre, porque podemos, a partir de MindSonar,
hacer una proyección o un estimado de los comportamientos que podemos tener, pero también a partir de MindSonar podemos arriesgarnos a identificar cuáles son las capacidades que tenemos y las estrategias que tenemos para aprender. Y finalmente, son nuestras creencias y valores las que en un momento dado condicionan nuestras estrategias de aprendizaje. En este sentido, me parece que la contribución que hace MindSonar en la estructura de niveles lógicos de Robert Dilts es fundamental. Muy bien. Jaime, por favor, si hay alguna pregunta, me comentas. Claro que sí, hasta el momento no tenemos preguntas, pero sigue la invitación abierta para que las personas que vayan teniendo alguna duda o quisieran aclaración de alguno de los temas pueden enviarnos su pregunta en la misma sección de preguntas y respuestas. Muy bien, Jaime, gracias. Muy bien. Dice Robert Dilts, y me gustaría que me acompañen en esta lectura de una manera muy consciente. Dice, las capacidades implican el dominio de categorías enteras de comportamiento, saber cómo hacer tal o cual cosa. Estoy hablando, por ejemplo, la capacidad de hacer pasteles de mi abuela. Esa capacidad implicaba el dominio de categorías enteras de comportamiento, desde la compra, la forma de hacerlo, la receta, la forma de presentarlo, el amor con el que lo hacía, las ganas que tenía para hacerlo, los riesgos que tomaba. Esas de alguna manera pudieran ser dentro de la capacidad que tenía mi abuela de hacer pasteles. Podemos identificar una serie de categorías o comportamientos que están dentro de esa capacidad. Y dice Robert Dilts, las capacidades dirigen el cómo son seleccionadas y controladas las acciones. Es decir, las capacidades tienen mucha relación con una estrategia personal de aprendizaje. En ese sentido, nuestras capacidades se acercan a los metaprogramas de los clientes, es decir, al conjunto de pensamientos y en consecuencia a los modos de actuar de una persona. Para los que somos, de alguna manera, estamos familiarizados con MindSonar, entendemos a lo mejor este concepto de una manera fácil. Para aquellas personas que no están familiarizados, quiero decirles que MindSonar es una metodología, es un test psicométrico que identifica patrones de pensamiento en determinados contextos. Entonces, esos patrones de pensamiento están afectados, lo que trato de decir aquí es que están afectados directamente por nuestras estrategias de aprendizaje. Bien, voy a dar una introducción muy breve, son 1 o 2 filminas más, pero es importante entender este concepto para entrar directamente a lo que es el protocolo. En el nivel de capacidades, son nuestras estrategias las que determinan cómo seleccionar y conducir esos comportamientos. Esta frase a mí realmente me impactó mucho a la hora de estar estudiándolo y a la hora de ponerlo en práctica. En el nivel de las capacidades, es decir, entre las creencias y nuestros patrones de pensamiento, existen estrategias que determinan cómo vamos a conducir esos comportamientos y por lo tanto tienen un impacto directo entre nuestros patrones de pensamiento. Determinan cómo mejorar capacidades para mejorar a su vez comportamientos. Es decir, si nosotros seleccionamos una estrategia que mejora una capacidad, automáticamente estamos mejorando un comportamiento. Es la parte de la estrategia que seleccionamos consciente o inconscientemente. Yo les decía, ¿cuántos de los patrones? Vamos a ver un ejemplo de un director general que les voy a presentar, pero a manera anecdótica, yo quiero comentarles cuántas de los comportamientos que tenía mi abuela estaban derivados de estrategias conscientes y cuántos estaban derivados de estrategias inconscientes. Es impresionante ver cómo una persona, comparándola con otra, que tiene las mismas horas de práctica, la misma intención de aprender, la misma metodología de aprendizaje, una aprende más que la otra.
Obviamente, me dirán ustedes, tiene mucho que ver con el coeficiente intelectual, con una serie de factores que nos estamos mencionando. Ciertamente sí, pero me gustaría que nos diéramos la oportunidad de entender la importancia que tiene una estrategia para aprender a aprender, una estrategia para desarrollar una capacidad. Y estamos hablando no tanto de la importancia de la capacidad en sí misma, sino estamos hablando de la importancia de desarrollar una capacidad para aprender. Y de eso se trata este webinar. Finalmente, quisiera comentar que la relación que existe entre las capacidades y MindSonar se acerca mucho a lo que yo he llamado estrategia de aprendizaje. Es claro que a partir de nuestros metaprogramas entendremos comportamientos. La pregunta es, ¿podemos hacerlo al revés? Acá abajo, recuerdan, teníamos el tema de comportamientos. Nosotros, los que estudiamos con MindSonar, los que estamos acostumbrados a esta metodología, cuando vemos un metaprograma o un patrón de pensamiento específico en un cliente, podemos inducir de alguna manera que hay ciertos comportamientos típicos relacionados con esa manera de pensar. La pregunta aquí es, ¿podemos hacerlo al revés? A partir de nuestros metaprogramas podemos ayudarnos a identificar nuestras estrategias de aprendizaje. Ese es el tema de este webinar. Hasta aquí vamos bien, Jaime, ¿no hay preguntas? Hasta el momento no tenemos ninguna pregunta. Lo que tú estás sugiriendo es invertir un poquito el proceso y comenzar por entender cuáles son nuestros metaprogramas o nuestros estilos de pensamiento para a partir de ahí poder desarrollar nuevas capacidades. ¿Es esto correcto? ¿Es esto correcto? Y para desarrollar nuevas capacidades, antes de entrar en el tema, identificar en base a nuestros metaprogramas qué estrategia de aprendizaje tenemos. Esto podría ser de utilidad para aquellos que están desarrollando programas de capacitación, para la gente que está en recursos humanos, por supuesto, es como natural, para el desarrollo de nuevos talentos, pero también para el área de orientación vocacional. Sí, la verdad es que creo que sí. Yo en lo personal lo aplico directamente con directores, en donde si se trata de aprender a desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, seleccionamos una estrategia relacionada con esa capacidad y hacemos un ejercicio relacionado con este webinario que tiene que ver con un protocolo, pero aquí la pregunta es, si un director tiene un problema muy serio relacionado con su equipo de trabajo, la pregunta no es cómo le hago para que mejore el rendimiento de mi equipo, sino qué capacidad tengo que desarrollar para posteriormente impactar en mi equipo de trabajo. Esa sería como la secuencia que estamos siguiendo. Perfecto. Por aquí Milagros Lourdes Vergara, ella es profesional certificado de Puerto Rico, dice que esto funcionaría tal vez o especialmente con docentes. Sí, sí, sí. De hecho, creo que puede funcionar con cualquier profesión, inclusive con deportistas. Los deportistas, de alguna manera, lo que Tim Galloway le llamaba el juego interno, precisamente el juego interno es en este terreno en donde estamos platicando, ¿no? Cómo selecciono mi estrategia de aprendizaje. Y ese es el juego interno, finalmente es una capacidad jugar tenis, pero mi estrategia para mejorar mi juego de tenis, eso es lo que estamos viendo aquí. Estamos alejándonos un poquito del tema de comportamientos. Correcto. Robert Dills tiene una frase muy padre que dice, hace una referencia a una frase de Einstein que dice que ningún problema se resuelve en el mismo nivel donde se genera. Entonces, si hay un área de oportunidad en metaprogramas o hay un área de oportunidad en consecuencia en comportamientos, pues si alguien no sé, si está demasiado reflexivo y no entra en acción, pues obviamente no podemos llegar a decirle tienes que entrar en acción porque, pues digo, no aporta valor. Lo que aporta valor es tratar de identificar por qué está siendo reflexivo. Si eso se puede hacer de alguna manera relacionado con alguna estrategia de aprendizaje. Correcto. Muy bien. Muy bien. Ok, vamos a entrar
a la práctica, algunos de los que probablemente nos están escuchando no han visto lo que es MindSonar. Se los voy a explicar muy rápidamente cuando lleguemos a la carátula, digamos, del test. Para los que ya conocen MindSonar, esto pues, les va a resultar familiar y espero que estén de acuerdo conmigo. Muy bien. Vamos a ver primero el contexto. Esta es una empresa en crecimiento con altas posibilidades de participar más activamente en el mercado nacional e internacional. El puesto que ocupa esta persona es director general. Tiene un alto grado de frustración y enojo por la forma como ha conducido o como ha dejado de conducir a su equipo de trabajo y a su empresa. Aparte de ser director, es dueño de la empresa. De alguna manera hay una conciencia de que no ejerce su liderazgo de una manera efectiva y algo que para él es muy importante, con equilibrio interior. Digamos que este es el contexto. Ante ese contexto, para que MindSonar funcione, hay que establecer una pregunta. Y aquí la aportación que yo quisiera hacer es que la pregunta vaya orientada: ¿qué capacidad necesitas desarrollar para impactar de una mejor manera tu entorno? ¿En qué capacidad quieres trabajar para que esto que está pasando en la empresa tenga una mejor marcha? La respuesta fue: ¿cómo mejorar mi liderazgo? Y lo estoy poniendo entre paréntesis, relacionado con la capacidad, conservando mi equilibrio interior. Digamos, ahí está ya la pregunta, ahí está el contexto, y de alguna manera la pregunta de arranque nos está ayudando mucho, porque el enfoque de todo el proceso es: ¿qué capacidad necesito desarrollar para impactar de una mejor manera en mi entorno? Esto es el MindSonar de esta persona. De esta parte estamos viendo sus valores, su escala de Graves. En esta parte hay 13 metaprogramas o, digamos, patrones de pensamiento para los que no están relacionados con la herramienta. Y este es un radar que responde mucho a lo que es MindSonar. Y aquí se identifican los 4 patrones de pensamiento más importantes. En este caso, pues es la parte reflexiva. Es una persona muy reflexiva, que tiene una referencia externa alta, es decir, toma muy en cuenta la opinión de los demás. Es una persona muy específica en lo que está diciendo, con locus de control externo, que quiere decir que, digamos, de alguna manera él ve que lo que está sucediendo es más efecto de su alrededor y no se está viendo él como una causa de lo que está pasando. En fin, estos son algunas de las características que tiene esta persona. Acá arriba vemos un metacriterio que él estableció, que se llama satisfacción y autorrealización contra ansiedad e infelicidad. Y digamos que esto es en el nivel, recuerdan, estamos viendo el nivel de metaprogramas con MindSonar entre capacidades y comportamientos. Lo que vamos a hacer enseguida es identificamos cómo va, sin más preámbulo, y enfocándonos en los 4 principales factores identificados en el radar. Esos 4 factores son reactivos, es decir, es una persona que piensa, considera, su energía está en la cabeza, toma el tiempo para comprender y piensa con bastantes problemas para entrar en acción. Referencia externa, necesita a los demás para mantenerse en el camino. Los criterios de otros son centrales, abierto y necesita ser reconocido. Se centra mucho en los detalles, pide instrucciones, bajos niveles de abstracción y digamos, tiene una tendencia de mismatching, que es otro patrón de pensamiento en donde la palabra clave es equivocado, lo que falta, lo que no encaja, lo que está mal, la diferencia de criterios. Entonces tenemos un director general que está trabajando con esto y está queriendo liderar su empresa y está inconforme con su manera como lo está haciendo. De alguna manera podemos encontrar pues, que es un director que piensa mucho, no toma decisiones, le pide opiniones a los demás, es demasiado específico y siempre está, digamos,
pues no confrontando, pero sí encontrando lo que no encaja. La pregunta es, ¿estos programas contribuyen a fortalecer la capacidad que él tiene de potenciar su liderazgo? Aquí me gustaría, Jaime, resaltar que aparte de sus dos motivadores son aprendizaje y logro, y entiendo cuando platicamos esto con él, que parte de su frustración es que sus valores son aprendizaje y logro, pero sus metaprogramas van en sentido contrario. Entonces, es muy probable que esta parte pues, le esté afectando mucho. La pregunta para las personas que nos acompañan es, va de nuevo, ¿estas características o patrones de pensamiento o metaprogramas contribuyen a fortalecer la capacidad de liderazgo de esta persona? Me gustaría hacer una pausa y escuchar respuestas, Jaime, por favor. Claro que sí, mira, ya comenzaron a comentar aquí en la sección de preguntas y respuestas. Dice tanto Mari Soler como Debbie Yargi, ambas se encuentran en Guatemala. Dicen yo pienso que no, para nada. Pero vamos a, ¿qué te parece si alguna de ellas tal vez quiere participar incluso con el micrófono, que haga algún comentario del por qué no le funcionaría? Ya sea Mari o Debbie, quien guste solamente levante la mano y con todo gusto le cedemos el micrófono. Dice Fabiola María Betancourt, dice, puedo contribuir en la medida que se complementen con otras. Dice, podría contribuir en la medida que éstas se complementen con otras. Y por aquí está Debbie, le vamos a ceder el micrófono a Debbie. Adelante Debbie, te escuchamos. Bienvenida desde Guatemala. Hola Jaime, hola Pedro. Yo Hola. pienso que un líder tiene que tener un poco más de acción que reactivo. Claro que tiene que pensar, pero tal vez la combinación de reactivo necesita las opiniones de los demás, no tiene la capacidad de ver, de tener una visión amplia. Realmente lo están limitando. Ay, gracias, sí. Lo están limitando a, a tomar acción, a estar estancadísimo. Es lo que yo veo, particularmente que el reactivo es tanto más alto que el proactivo, igual que la referencia externa. Correcto, muchas gracias Debbie. Pedro, ¿nos escuchas? Gracias, Debbie. Muy interesante tu observación. Evidentemente tienes toda la razón. Está estancado, está frustrado por este tema. Y fíjense bien, la pregunta que quiero hacer una pequeña observación, Jaime. La pregunta no es qué metaprograma necesita desarrollar para sacar adelante a su empresa o qué metaprograma necesita desarrollar para ser un mejor líder. No, la pregunta es, ¿qué estrategia necesita seleccionar para aprender a mejorar su potencial de liderazgo? Entonces, el contexto en el que estamos es diferente. La pregunta es, ¿cómo le hago para aprender a ser un mejor líder? ¿Cómo le hago para moverme un poquito de lo que estoy haciendo? ¿Ok? No sé si hay alguna otra pregunta, Jaime. Hay varios comentarios por aquí que se van reuniendo. Uno de ellos es de Luis Sepúlveda. Luis Sepúlveda nos acompaña desde Ecuador, está en proceso de certificación en aquel país, él es originario de Chile, y dice, ¿cuántos años? Más bien es una pregunta, dice, ¿cuántos años tiene su empresa? Y a pesar de eso, si a pesar de eso el negocio ha sido exitoso. Bueno, la empresa tiene un año más que yo, no, un año menos que yo, tiene 59, Ujú. y él tiene 40 años. Tercera generación, exitosísimo. Muy exitosa la empresa. Por otro Es lado, una, ay, perdón. perdón, es una empresa de metal mecánica, es una empresa que atiende preferentemente mercado nacional, pero pudiera atender algo de mercado internacional. Correcto. José Antonio Arnelo, o Arnello, perdón, pero no viene completo el nombre en el sistema. El exceso de referencia externa no va alineado a un liderazgo efectivo. Totalmente de acuerdo. Me parece a mí, yo soy de la idea, Jaime, que
que más que escoger uno u otro es hacer ajustes en uno y otro de acuerdo al contexto. Y aquí está lo difícil, es decir, si yo estoy acostumbrado a tener referencia externa, ¿cómo le hago para ajustar? ¿Cómo le hago? Entonces, definitivamente, si vemos la foto, pues es una persona que piensa mucho, es una persona que toma en cuenta las opiniones de los demás, si se fijan, está concentrado en problemas, es muy desigualador, es una persona muy específica. O sea, está complicado el tema siendo director, es mucho de puntos, es complicado el tema, ¿no? Ahora, Entonces, esto quiere decir que necesariamente tú sabes que como bien lo acabas de comentar, ¿no? Cualquier perfil no se trata de que un metaprograma sea bueno o sea malo, sino simplemente que en cierto contexto nos hace daño o nos resulta estorboso por alguna razón y no nos permite seguir desarrollando. Hay un comentario que está haciendo Patricia Jiménez, ella nos acompaña desde Arequipa, Perú. Vamos a ver si logra quitar el mute de su computador, le estamos cediendo el micrófono a Patti, a quien ya conoces, de hecho va a ser ponente también del Día Mind Sonar allá en Cancún. Patti, ¿nos escuchas? Hola Jaime, buenas noches, ¿cómo están? Pedro, buenas noches, qué gusto. hola, buenas noches. Bien, bueno, lo que yo veo en este caso y tratando de entender, digamos, cómo lo estás enfocando, lo cual me parece interesante de verdad, considero que si él tiene clara su estrategia en cuanto a la visión, hacia dónde va o quiere llevar a su empresa y qué parte o rol cumple él como líder dentro de esa visión, ¿no? Para poder definir cuál es su actuar, porque siento más a un bombero acudiendo a los llamados que aparecen dentro de su operación. Entonces no lo veo, siento que no tiene la claridad de hacia dónde quiere ir él mismo. No sé si eso podría responder a esa estrategia que debería de tener él para poder encontrar qué hacer. Sí, Patti, efectivamente. Fíjate que después de ver el examen, después de platicar, después de hablar un rato, de tener una sesión de coaching, vamos, él identifica como una capacidad preponderante, como una capacidad prioritaria, importante, mejorar su capacidad de liderazgo. Entonces, digamos que la capacidad de desarrollar es liderazgo. Lo que no hemos encontrado es la estrategia. Entonces, voy a seguirlos platicando. Gracias, muchas gracias, Pati. Ya se desconectó, Patti. O sea, Muy sí, bien, muchas gracias, Pati. pero ya quitamos ahí el micrófono. Muy amable, muchas gracias. Continuamos entonces. Estas serían los 4, digamos, metaprogramas preponderantes. Y la pregunta, quiero insistir, la pregunta es, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Fíjate que, perdón que te interrumpa, Pedro, pero creo yo que ese es el punto fundamental de este taller que, como todos los que has expuesto, me parece muy interesante. Y es precisamente, a ver, ya me encontré con la situación y muchas veces el mismo coachee, como decíamos, con el simple hecho de encontrar cuáles son los metaprogramas que tiene o no destacados o altos o bajos o lo que le están estorbando o no ayudando en ese momento específico, muchas veces ahí toma decisiones y dice, a partir de aquí yo voy a hacer tal o cual cosa y voy a cambiar. Pero ¿qué pasa cuando te dice, no sé cómo hacerle? Y creo yo que este es el momento en el cual este modelo que tú ofreces puede resultar de ayuda, ¿no? Sí, Jaime, así es, muchas gracias. Muy bien. Eh, entonces, en este sentido, la pregunta de cómo le hago, vamos les voy a compartir lo que hice con esta persona, cuál fue más o menos el protocolo que seguimos, y para mí fue verdaderamente, aunque lo he aplicado varias veces específicamente en esta ocasión, fue muy revelador para él. Fue realmente, como decía mi papá cuando me regañaba mi mamá, déjalo, ya le cayó el 20, así, hagan de cuenta, así está el tema, ¿no? Creo que le cayó el 20 de una manera muy padre. Aquí en México, caerle el 20 es, pues que ya nos dimos cuenta de las cosas. Hicimos una, digamos, escogimos
dos de los metaprogramas que durante el transcurso de la sesión pensamos que son los que más le estaban afectando. Casualmente fueron los dos valores más altos. Y en este caso, bueno, pues, la parte de reactivo y referencia externa. Aquí hicimos una validación. La pregunta que yo le decía es, a ver, ¿cómo le estás haciendo para ser reactivo y con referencia externa? ¿Cuál es tu estrategia? Y va a parecer una redundancia, un cambio de redacción, pero en realidad no es así. En realidad, más que cambio de redacción, es un caer en cuenta de cómo estoy desarrollando mis metaprogramas. Y parafraseamos esta parte y dijo, bueno, pues yo estoy esperando. Espero y tomo en cuenta la opinión de los demás. Y cuando lo dijo y cuando cayó en cuenta de la estrategia con la que él desarrolla su liderazgo, pues la respuesta es, Pedro, para nada estoy desarrollando mi liderazgo. Entonces fue una cosa muy impresionante, porque lejos de decirle, tienes que volverte más proactivo, tienes que tener más referencia interna, o tienes que mejorar tu metaprograma de acercamiento, nos fuimos a la etapa superior, la que decía Robert Dilts, a capacidades, pero sobre todo en el contexto de capacidad estamos hablando de liderazgo como capacidad y de esperar, tomando en cuenta preferentemente la opinión de los demás como mi estrategia de aprendizaje. Muy bien. Y la pregunta obligada que le hice es, ¿esta forma de aprender, este cómo, te está ayudando a ser un mejor líder? La respuesta fue muy rotunda. No. Esperar y tomar en cuenta la opinión de los demás no me está llevando a ningún lado. No me está ayudando a desarrollar mi capacidad de liderazgo. Muy bien, y aquí viene como ahora en las Olimpiadas, ¿no? El salto mortal. ¿Cómo le hacemos para cambiar estrategia de aprendizaje? Si ahorita es esperar tomando en cuenta preferentemente la opinión de los demás, ¿qué pregunta le hago para detonar un cambio de estrategia? Entonces, si yo pregunto, ¿cómo le haces cómo quieres hacerle? ¿De cuántas formas diferentes consideras tú que puedes desarrollar tu capacidad de liderazgo? Si se fijan, la pregunta no va orientada ni a cambio de comportamientos, ni siquiera a cambio de metaprogramas. Esa es la forma que necesito encontrar para aprender a desarrollar mis capacidades. Y eso marca una gran diferencia. Después de platicar, él decide cambiar de estrategia. Me voy a enfocar en lo que sí quiero para mi empresa y para mí, aunque no dice ahí, y expresar mis puntos de vista. Y como dicen los paisanos, va para atrás. ¿Qué metaprogramas se ven afectados o están predominantes cuando una estrategia es enfocarme en lo que sí quiero y expresar mis puntos de vista? Luego de platicar con él, estar revisando metaprogramas, redacciones y atendiendo a su metaprofil específico, que yo creo que eso nunca se le va a quitar, pues quedamos en que era acercamiento. Acercamiento tiene que ver con estar orientado a metas, a lo que sí quiero lograr. Si se acuerdan, estaba un poco más cargado en la etapa de alejamiento. Me voy a regresar para mostrárselos. Es este verde. Era un 6-4. Alejarse de quiere decir, me voy a mover alejándome de lo que no quiero que pase. Acercamiento es, yo me muevo hacia donde quiero llegar, hacia lo que quiero que pase. ¿Ok? Bien. Y quedamos de acuerdo en que expresar mis puntos de vista era privilegiar lo que yo pienso. Y eso se llama referencia interna. Mis criterios son centrales, estar abierto a la información, pero tomar sus propias decisiones, evalúa la calidad sobre la base de sus propias observaciones.
Esto se parece, en cierto sentido, ahorita lo vamos a ver, a sus metacriterios y a sus motivadores de Graves. Y eso para mí fue algo muy padre porque ancló, él está motivado, sus motivaciones se están viendo reflejadas en este cambio de estrategia y en este cambio de metaprogramas. Fíjense bien, si mi nueva estrategia es enfocarme en lo que sí quiero para la empresa y expresar mis puntos de vista, y yo sé que él está motivado por aprender, y él está motivado por el logro, la pregunta para generar nuevas creencias está relacionado con eso. Es decir, a ver, con esta nueva estrategia de enfocarte en lo que quieres y expresar tus puntos de vista, ¿cuáles serían tus objetivos de aprendizaje esperados? Y estoy atendiendo su motivador principal, que es aprendizaje. Estoy generando nuevas creencias relacionadas con esto. Si yo me enfoco en lo que sí quiero, pues puedo aprender a expresarme, aunque diga aquí esa redundancia, puedo inspirar. Para él la parte de inspirar es una parte importantísima, porque por alguna razón él disfruta mucho inspirando a los demás. Lo que pasa es que tenía metaprogramas equivocados y tal vez una estrategia equivocada. Y la otra pregunta que atiende a otro de sus principales motivadores: una vez que domines los nuevos metaprogramas y la nueva estrategia, ¿qué logros pudieras alcanzar? A nivel personal, ser más seguro, más equilibrado, estar más en paz. A nivel directivo, mejorar la capacidad directiva de mi equipo, mejorar resultados, ampliar horizontes. Y como que aquí cuadramos un poquito el tema de enfocar dónde van nuestras capacidades, nuestros motivadores, y cómo generar preguntas ancladas en motivadores para generar nuevas creencias. No se olviden que tenemos una nueva estrategia: enfocarme en lo que sí quiero para la empresa y mis puntos de vista. ¿Qué comportamientos? Ahora vamos a pasar el impacto esperado de los metaprogramas en los comportamientos. Una persona que está en acercamiento, ¿qué comportamientos esperados podemos esperar de él? Pues que es una persona estratégica, que se orienta en lo que sí quiere, que está abierto a nuevos modelos de negocio, una referencia interna, un comportamiento esperado de seguro, reconoce su contribución propia en el proceso, y si se fijan, esto es junto con él. En ningún momento del proceso yo le comenté: tienes que cambiar esto, tienes que cambiar esto otro, date cuenta que si no lo haces puede ser así. Yo creo que realmente lo difícil es cómo cuando cae el 20 y dice: caracoles, tengo una estrategia equivocada. Si sigo manejando esta estrategia de aprendizaje, simple y sencillamente no voy a mejorar mi capacidad de liderazgo. Si sigo aplicando mi misma estrategia de aprendizaje, no podré mejorar mi capacidad de liderazgo. Y fue realmente, es un proceso muy interesante. Muy bien. Les quiero compartir en la parte de abajo, les quiero compartir sus metacriterios, sus criterios. Visión convincente contra desconocer qué quiero. ¿A qué se parece esto? Acercamiento. Enfocar lo importante contra ansiedad por control. Acercamiento. Comunicación asertiva. Probablemente no tenga mucha que ver con referencia interna, pero a partir de referencia interna uno puede tener una muy buena comunicación. Autoridad formal contra inseguridad, manejo de puesto, y el metacriterio satisfacción y autorrealización contra ansiedad e infelicidad. En términos generales, este es el protocolo. De alguna manera, lo que yo le llamo, hay una frase que dice: todo lo que escuches decir o veas hacer a una persona tiene que ver con su comportamiento. Si ajustas metaprogramas, podemos estar pensando que pudiera haber una muy buena posibilidad de ajustar comportamientos. Yo tengo aquí una pregunta para Jaime, por favor, o para Blanca, o para Pati, o para las personas que tienen más experiencia que yo en este tema. Me gustaría que me dijeran si acercamiento o referencia interna
tienen impacto en otros metaprogramas. No sé si me puedes ayudar con eso, Jaime. Claro que sí, acercamiento y referencia interna. Nada más recordando para las personas que nos están escuchando, esto se llama correlación. Y algunos de los metaprogramas tienen una correlación mayor que otros con otros. Por ejemplo, si uno tiende a tener una alta referencia interna, es referencia interna y acercamiento, ¿verdad? Sí. Sí, referencia interna, es decir, valoras más tu propia opinión y encuentras mayor validación en ti mismo. Y si eres más de acercamiento, automáticamente tiendes a volverte más proactivo. Por ejemplo, la proactividad está directamente ligada a trabajar en pos de un objetivo sin un ojo crítico tan desarrollado, pero a la vez con una alta validación de tu propia opinión. Ambos colaboran, por ejemplo, con proactividad, pudieran colaborar también con el locus de control interno. Por ahí, Pedro. Muy bien, por la verdad es que sí, les puedo comentar que muy interesante el cambio, tomó decisiones interesantes, y bueno, cuando uno va al gimnasio y se levanta la blusa o la playera, si es un hombre, y ve uno una pancita, un redondez precioso que tiene uno enfrente de uno, y uno dice, bueno, pues me gustaría tener cuadritos. Pues sí, compadre, pero para hacer cuadritos necesitas práctica, necesitas desarrollar habilidades y necesitas una estrategia de cómo desarrollar esos ejercicios. Es lo mismo. Nuestra estrategia, la estrategia puede ser intensa, puede ser paulatina, puede ser con asesoría, sin asesoría, puede ser, bueno, y la asesoría y la estrategia entonces condiciona el cómo esa persona se mete al gimnasio a hacer ejercicios. Pero muchas de las veces esa estrategia, insisto, no está consciente. En el caso de mi abuela, para terminar la plática, para ir terminando la plática, en el caso de mi abuela, yo creo que el cómo más importante de su forma de hacer pasteles definitivamente era el amor con el que los hacía. Definitivamente, no tengo ninguna duda. Muy bien, tratando de resumir un poquito este protocolo, defina contexto y pregunta, aplique MindSonar, analice los metaperfiles preferentes, analice si los metaprogramas permiten el desarrollo de capacidades. Ahí hay un error, en lugar de metaperfiles es metaprogramas, disculpen. Analice si los metaprogramas permiten el desarrollo de capacidades. En base a metaprogramas, identifique la estrategia actual de desarrollo de capacidad de liderazgo, en este caso. Defina la nueva estrategia de desarrollo de la capacidad de liderazgo apoyada en los criterios y en los valores de Graves. Desarrolle nuevas creencias en función de la estrategia. Impacto de la nueva estrategia en los metaprogramas. Identifique ajuste a metaprogramas. Identifique comportamientos esperados. Y obviamente impactos esperados que no lo estamos viendo. Básicamente, de una manera muy resumida, está este tema. Como conclusiones, yo podría decir, el desarrollo de nuevas habilidades implica atención y práctica, así como la integración de los aprendizajes generados. Sin embargo, el desarrollo de capacidades implica la aplicación de diferentes estrategias de aprendizaje, las cuales condicionan y generan ajuste en nuestros metaprogramas y por lo tanto en nuestros comportamientos, en nuestros hábitos. Bueno, pues eso es básicamente la plática. No sé, Jaime, ¿qué sigue? No, pues definitivamente la verdad, primero que nada me parece muy interesante todo el tema, muchas gracias. El desarrollo por ahí de este taller ha sido muy apegado a MindSonar. En pantalla están los datos de contacto de Pedro, daomexico.com, pedro.saldívar@daomexico.com. Él se encuentra en Chihuahua, México, pero gracias a la tecnología, por supuesto que puede atender a clientes a lo largo y ancho del planeta. Algunas de las preguntas por ahí que pudieran surgir, con todo gusto, estamos todavía en la parte de preguntas y respuestas. Por ahí
Luis Sepúlveda dice que le llama la atención que a pesar de que no había un liderazgo fuerte en la empresa seguía siendo exitosa. Dice, seguramente tenía procesos internos que funcionaban muy bien. Sí, no nada más procesos internos, era un buen proceso, una buena estrategia, es un buen producto, muy buen producto, buenos productos. Sin embargo, bueno, esta capacidad que tenemos los humanos de querer mejorar, él en la parte personal lo llevó a este proceso de coaching, pero no, exitoso, muy exitoso persona. Perfecto, Pedro. Seguimos esperando si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Seguimos agradeciendo a las personas que se encuentran presentes. Está Adriana León desde México, Álvaro Delgado, Carlos Argüello desde Ecuador, Cintia Gil, Daniela Lisi en Venezuela, Debbie, Diana Carolina, Efraín Torres, Enrique Aguilar, Enrique está en México DF, Erika Betorazzi y Evelyn Barrascut en Guatemala. Saludos, Evelyn. Fabián Ramos, Francisco Hernández, Paco está por ahí en Cuernavaca, México, y la lista sigue y sigue. Muchas gracias a todas las personas que han estado por ahí presentes. Está María Nieves, dice, muy interesante su presentación y el aprovechamiento de MindSonar con relación al coaching y al PNL. Marina Nieves de Venezuela. Muchas gracias, Marina, un saludo cordial. De Villargi dice, muchas gracias, muy interesante, muy enriquecedor. Igualmente Patricia Jiménez y Sandra Callejas. Y siguen llegando los comentarios. Está Sara Gold. Sara Gold estaba por ahí en Panamá, si mal no recuerdo. Sergio Sáenz, buen amigo Sergio Sáenz, también presente desde Guatemala. Pues muy bien, Pedro. Quisiera que aprovecháramos este momento para, primero que nada, darte las gracias por siempre participar tan activamente en las actividades de MindSonar. Y si nos pudieras compartir un poquito acerca de solamente el nombre y un poquito el contenido del tema que estarías exponiendo en el día MindSonar que vamos a llevar a cabo en Cancún. ¿Qué es lo que necesitaríamos? ¿Qué podemos esperar las personas que vamos a estar ahí escuchando tu ponencia en el día MindSonar en Cancún en octubre del 20 al 23? Bueno, es una ponencia que va un poco relacionada con esta, sin embargo no está basada en niveles lógicos de Robert Dills. Lo que estamos haciendo es una relación entre una metodología que se llama liderazgo situacional de Ken Blanchard con MindSonar. Y es interesante porque parte del punto de vista de que un líder, las características de un líder dependen en mucho sentido del grado de desarrollo de sus colaboradores. Entonces el enfoque que se le da en esta plática es qué es lo que necesita mi colaborador desarrollar, y entonces yo hago un ajuste para apoyarlo en el desarrollo. Y obviamente lo que trata es de que todos sus colaboradores lleguen a un grado tal en que se les pueda delegar la función, pero es una metodología muy interesante porque no estereotipa la función de un líder. Excelente, Pedro. Pues muchas gracias. Pedro, ¿cómo es un cliente ideal para ti? ¿Cómo es el cliente con el que trabajas más a gusto? ¿Cuál es el perfil? ¿Qué edad tiene? ¿O qué tipo de empresa sirve? ¿O en qué situación se encuentra? Si nos puedes describir cuál es ese común denominador en el cual tú te sientes mucho más listo y con más experiencia para poder generar un cambio positivo en esa persona o grupo de personas, dependiendo del tipo de cliente que sea. ¿Cómo podemos nosotros ayudarte a encontrar un cliente? Pues normalmente son dueños de empresas, directores generales, en donde ambos están navegando con sus propias problemáticas. El empresario, un poquito reflejo del modelo de negocio y de la estrategia que tiene el negocio, y el directivo es un caso parecido al que estamos viendo ahorita. Pero básicamente me gusta trabajar mucho con dueños de empresas y con directores generales. Perfecto. Pues muy bien, muchas gracias Pedro una vez más, muchas gracias a todas las personas. Leana Rodríguez dice mil gracias Pedro, Leana está recién certificada, está presente por ahí en Uruguay, en Montevideo, Uruguay. También gracias Óscar Alberto Cáceres,
Dice gracias por el conocimiento compartido. Mari Soler también desde Guatemala. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias a ti, Pedro, una vez más. Gracias, Jaime. Nos vemos en Cancún. Gracias por compartir conocimiento. La verdad, siempre es un halago platicar contigo, Pedro. Gracias, señor. Cuídense mucho, que estén muy bien. Dice, a ver, permíteme tantito, porque parece... Oh, perdón, a ver, vienen aquí algunas preguntas, no, son comentarios más bien. Perdón, discúlpame, Pedro. Diana Carolina, muchas gracias, muy interesante. Luis Sepúlveda, desde Ecuador, muchas gracias también. José Antonio, Erika Betorazzi, Fabián Ramos, dice, me entusiasma Mindsonar. Muy bien, tenemos próximas certificaciones. Estamos en Perú, en Lima, Perú, a partir del día 17 de agosto, mi cumpleaños, por cierto. El 17 al 20 de agosto, después del 22 al 25, estamos en Montevideo, Uruguay. Después de eso regresamos y nos preparamos para el día Mindsonar que se va a llevar a cabo en octubre. Recuerden, si se quieren involucrar más en el mundo Mindsonar es mucho más que una herramienta, es una comunidad de aprendizaje constante donde estamos buscando proveer a coaches, consultores, psicólogos, headhunters, reclutadores, profesionales de recursos humanos, con herramientas de oportunidad y experiencia para que puedan servir mejor a sus clientes. Muchas gracias, Pedro. Visiten su página web www.daomexico.com, su correo electrónico en pantalla, pedro.saldívar@daomexico.com. Muchas gracias a todos, que tengan ustedes muy buenas noches donde quiera que se encuentren. Yo soy Jaime Leal, mentor de Mindsonar para América, y desde Toronto, Canadá, les mando un saludo, que tengan muy, pero muy buenas noches. Nos vemos, Pedro. Nos vemos, señores. Gracias a todos. Bye bye.